días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra celebración. Los invito a que se pongan de pie para dar la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, sea bienvenido a este lugar, Señor. Hoy te damos la bienvenida, Señor, a este lugar. Hoy queremos adorarte, Señor. Hoy queremos exaltar tu nombre, Señor. Hoy queremos glorificarte, Señor. Solamente a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú eres grande y eres poderoso, Señor. Y hoy queremos honrarte, Señor. Hoy queremos darte lo mejor de nosotros, Señor. Porque tú mereces gloria y honra, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Sé bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, y toma tu lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nunca te
Así con esa misma actitud vamos a adorar al Señor. Y todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo. Desciende con
medio de la oscuridad. Ayúdanos a poder hablar, a poder proclamar las buenas nuevas. Seremos la luz en la oscuridad. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de su amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Hablaremos de su amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Jesús es la esperanza para este mundo que está perdido. Jesús es la luz que puede ahuyentar toda oscuridad y traer salvación a nuestra tierra. Y lo mejor de todo es que el Señor nos ha llamado a ser luz. Y esa luz ahuyentará toda tiniebla. La luz de Jesús está en la iglesia. La luz de Jesús está en ti. Seremos la luz, somos la luz que dará esperanza a todas las familias de la tierra. Seremos la luz que dará vida a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada adolescente, a cada anciano. Seremos la luz que irradiará la esperanza, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Gracias, Padre, porque no levantas tus manos hacia los cielos y juntos, con convicción, con seguridad y con fe, vamos a declarar esta última estrofa de este canto. Seremos la luz, seremos la luz. Seremos la luz en la oscuridad. Nos hablaremos de su amor sin igual. Seremos la luz que brilla.
Puede repetir conmigo, soy la luz. Soy la luz. Dile a tu compañero que está al lado, eres la luz, no lo olvides, eres la luz. Y como dice el libro de Mateo, puede sentarse. Como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Que somos la luz del mundo. Y que esa luz, ¿verdad? No tiene que estar escondida en la mesa, abajo de la mesa, sino que tiene que brillar. Así que diga conmigo, tengo que brillar. Y sean bienvenidos, turno de las 9 de la mañana a Casa de los Milagros, El Tejar, Veracruz. Es un gozo, una alegría cada semana vernos y estar concentrados en la casa de Dios para poder alabarle y para poder recibir cada palabra, lo que Él quiera ministrarnos. Así que sean todos bienvenidos. La semana que pasó fuimos a ministrar a CMI Ciudad del Carmen. Fue una cosecha extraordinaria. Dios se movió en los corazones y pues estamos de vuelta, ¿verdad? Y es un gozo siempre estar en la casa de Dios. Y sean todos bienvenidos. A los que están ahí en línea, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, esperando que el Espíritu Santo disponga su corazón, abra su entendimiento espiritual y su vida para que usted reciba la palabra, se nutra en la palabra y a consecuencia y como resultado de ella podamos aplicarla, ¿verdad? Podamos desarrollar lo que el Señor nos ministra y nos habla cada semana. Bien, vamos a abrir en la palabra de Dios en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 10 al 11. Estamos hablando de uno de los libros ya pegados a Apocalipsis. Es uno de los libros ya últimos de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 10 al 11. Y cuando usted lo tenga, va a decir amén. Y lo vamos a leer muy detenidamente lo que el Señor nos va a hablar en este día. Segunda de Pedro capítulo 1 de los versículos 10 al 11 dice así, todos juntos: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjese lo que el apóstol Pedro está hablando en esta porción. Queridos hermanos, procuren estar ¿qué? Firmes, diga conmigo, firmes. Como los montes de Sión, que no se tambalean, ni están como las olas del mar de un lugar a otro, sino que permanecen. Cuando uno en el caminar con el Señor tiene que aprender a firmar su vida. Tiene que aprender a estar bien cimentado en la roca firme que es nuestro Señor Jesús. Cuando uno está firme, aprende firmeza, aprende constancia, uno nunca caerá jamás. Pero cuando uno tambalea, uno de pronto está como las olas del mar, cuando uno está de pronto como que indeciso, sí, no, una semana sí, 2 semanas no, esa persona está en peligro de caer. Cuando hay firmeza, uno no resbala, porque está fortalecido en el conocimiento de Dios. Uno está fortalecido por la presencia llamada Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro nos habla, procuren estar firmes, pero no solamente estar firmes en nuestra vida espiritual, sino estar firmes en nuestra vocación. Diga conmigo, vocación. Esa palabra vocación se refiere a la asignación que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que tú entiendas esa parte. Estad firmes no solamente en su vida espiritual, no solamente en la relación con Cristo, sino estar firmes, siendo constantes en la vocación, en la asignación que el Señor le ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Y después dice, en la elección. ¿Sabe? Dios lo ha elegido a usted. ¿Sí sabía eso? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Dios lo ha elegido a usted. Cuando tú y yo aprendemos acerca de lo que el Señor nos ha acontecido, acerca de lo que el Señor nos ha dado y nos ha hablado en la palabra, entonces
uno entiende que por la gracia y la misericordia de Dios uno es elegido, uno es escogido para que el Señor nos asigne una función, un cargo dentro del reino de Dios. Por eso dice: procuren estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca también caerán. Cierren sus ojos y ahí dígale: Espíritu Santo, abre mi entendimiento espiritual, que la sabiduría de lo alto quede grabada en mi corazón y la pueda retener, y que todas las vendas y que todo argumento y que toda oposición que quizás me había alejado de entender que tengo una vocación, que tengo una asignación y que he sido elegido, y que me ha estado de pronto bloqueando mi vida espiritual, bloqueando esa vocación, en el nombre de Jesús, que en este día tu Espíritu Santo rompa con todo velo, rompa con todo bloqueo en mi vida espiritual, y pueda entender, y no solamente entender, sino guardar y practicar y dar una respuesta como resultado de lo que tú, Señor, vas a hablarme en este día. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la versión Dios habla hoy, esta versión está más clara y más específica. Me encantó lo que dice esta versión. Dice así: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado, escuchen, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciendo así nunca caerán. De este modo, escuchen, de este modo, versículo 11, voy a leer: se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está tremendo, porque hay una consecuencia, hay un fruto por mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, pero también mantenernos firmes en ese llamado que Dios nos ha dado, porque eso abrirá las puertas del reino eterno. Está hablando en el reino de los cielos, en la eternidad con Dios. Y mire, el apóstol Pedro nos habla que cuando uno recibe el evangelio en el contexto, podemos entender el gran significado de lo que Dios, a través de la vida del apóstol Pedro, habló a la iglesia, no solamente para esa época, sino para el día actual. Recuerde, la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y siempre. La palabra nunca caduca. La palabra de Dios siempre se mantiene fresca, siempre se mantiene actual, es viva y es eficaz para alumbrar nuestro camino. Por eso el salmista dice: Señor, que tu palabra sea esa lumbrera en mi camino, y así no pueda tropezar, así yo no tenga que caer, así no tenga que desviarme de lo que tú me has escogido para el llamado dentro del cuerpo de Jesús, por el cual tú me has asignado. Y el apóstol Pedro nos habla que cuando recibimos el evangelio, que cuando recibimos las buenas noticias, creímos en Jesús, lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador, es que nosotros en ese momento recibimos la naturaleza de Dios. Ponga atención a eso. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos la naturaleza de Dios. Recibimos un estilo de vida muy diferente a lo que llevábamos en el pasado sin conocer a Jesús. Ahora nuestra vida, nuestro estilo de vida tiene que estar apegado a los requerimientos que Dios nos habla a través de su palabra. Una vida santa, seguir la paz, seguir la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie podrá ver al Señor. Nuestra vida tiene que ser ahora en Cristo Jesús diferente, pura, recta, íntegra delante de Dios. Y eso hace entender que recibimos la naturaleza de Dios. Por eso en otra parte de la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora nuestros pensamientos son totalmente diferentes. Pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, hablamos como Cristo, actuamos como Cristo. Y eso pasa cuando recibimos a Jesús en nuestra vida. Pero no solamente eso,
sino recibimos grandísimas y poderosas promesas, que habla todo el contexto de 2 de Pedro capítulo 1. No solamente recibimos la naturaleza de Dios, sino recibimos grandísimas bendiciones, grandísimas promesas, grandísimas recompensas de parte del Señor para los que se mantienen firmes en el llamado, para los que se mantienen firmes en la vocación o en la asignación que Dios ha dado dentro de su cuerpo. Es importante entender esto. Ahora, cuando reflexionamos lo que dice la quinta confesión de sangre, ¿se acuerda lo que dice la quinta declaración de la sangre de Jesús? No estoy hablando de los derramamientos, porque muchas veces se confunde las confesiones de la sangre con los 7 derramamientos. No, estamos hablando de las confesiones de la sangre. Son 5, la última, la quinta. ¿Se acuerda lo que dice esa parte? Por la sangre de Jesús somos ¿qué? Santificados. Por la sangre de Jesús soy santificado. ¿Cuándo se hace esa santidad? Cuando yo recibo la naturaleza de Dios. Cuando le digo, Señor, acepto el llamado. Escuche, acepto la invitación de ser tu hijo, de tener un Dios verdadero, de tener un Padre, de tener un Señor y Rey de mi vida y de mi alma. Cuando recibimos, porque cuando recibimos a Cristo, ese fue un llamado de parte de Dios. Esa fue una invitación que Dios nos estaba lanzando. Quiero que seas mi hijo. Quiero darte mi naturaleza. Quiero hacerte libre del pecado. Tengas una nueva mentalidad y sepas que tienes un propósito, tienes un diseño al crearte. Mis manos te formaron. No eres obra de la casualidad, no eres obra del accidente. Fue mi voluntad crearte y darte la vida para yo entonces redimirte, santificarte, escogerte como mi posesión exclusiva, y para que entendieras que en mí tienes un llamado, tienes una vocación. Por eso la quinta confesión de sangre dice: por la sangre de Jesús soy santificado, escogido, apartado exclusivamente para Dios. Tenemos un dueño. ¿Esto qué significa? Que uno no se manda solo. Dile a tu compañero que está al lado: tú ya no te mandas solo, tienes un dueño. Y ese dueño, dígalo conmigo, se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama ese dueño? Jesucristo. Por eso, en ese momento de ese llamado, de esa invitación, yo quiero que entienda, ese fue el primer llamado que recibimos de parte de Dios, de ser su hijo, de creer en Él, de creer en la obra redentora consumada en la cruz. Y nosotros tuvimos que tomar una decisión, ¿sí o no? Nosotros tuvimos que dar una respuesta ante ello. Y si en el día actual tú estás en este lugar, en la casa de Dios, es porque tú dijiste: sí, Señor, acepto, quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador, quiero que seas el dueño de mi vida, quiero que entres a mi corazón, quiero que entres a mi hogar, quiero que entres a mi familia, quiero que entres en todo lo que soy y dirijas mis pasos, dirijas mi camino. Tú me hagas mostrar tu voluntad. Cuando uno recibe a Cristo, entonces uno tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, uno tiene que aprender ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. Y en Romanos nos dice que cuando uno aprende a conectarse, a alinearse a la voluntad de Dios, siempre será buena, agradable y perfecta, para bien tuyo y para bien mío. Así que su sangre nos santificó. Dios nos estaba buscando, Dios nos estaba llamando, Dios nos estaba invitando, hasta que uno respondió afirmativamente: Señor, sí quiero, te recibo, eres mi Padre, ya no más estoy solo, cuento contigo. Y es por eso que el día de hoy nuestra vida ha sido totalmente transformada y redimida por el poder de la sangre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, el segundo llamado. El primer llamado es creer en Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay otro segundo llamado. El segundo llamado es que el Señor quiere que entiendas que nosotros
hemos sido elegidos, como dije al principio, para desempeñar una función. Nos ha asignado una tarea, nos ha encargado o comisionado una función en particular para ejecutarla, para desarrollarla dentro de su reino. Por eso Pedro habla: procuren mantenerse firme en ese llamado. Es decir, se lo voy a parafrasear: vean que realmente ese llamado, esa elección o vocación que el Señor les ha dado, esté realmente arraigado, cimentado y firme en su corazón. Que ustedes se puedan percatar que realmente esté bien cimentado, bien arraigado, y que realmente esté presente en sus vidas acerca del llamado, acerca de la asignación. Porque haciendo esto, es más, si se enfocan en eso, no van a caer jamás. Es decir, no se van a desviar, no se van a desenfocar de ese llamado que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Porque le digo algo: uno fácilmente se puede desenfocar, uno fácilmente se puede desviar. Y el diablo usa distracciones, el diablo usa argumentos, el diablo usa cualquier medio para desenfocar y desviar al Hijo de Dios acerca de su llamado, de su asignación y vocación. Que se le olvide que ha sido elegido y que Dios lo ha puesto para cumplir una encomienda, que Dios le ha puesto para cumplir una tarea en su reino. Y fácilmente el diablo va a bombardear, va a acechar, va a asediar para que el Hijo de Dios no sea fiel y obediente al llamado, a esa función que Dios quiere que usted y yo desempeñemos. Por eso hay que estar al pendiente de no desviarnos de esa vocación. Dile a tu compañero que está al lado: no te desvíes de esa elección que Dios te ha dado. No te desvíes de esa tarea que Dios quiere que cumplas. Y en el nombre de Jesús vamos a cumplir esa tarea. Y Casa de los Milagros dice, por eso dice ahí, que cuando uno recibe a Cristo, por gracia y misericordia, tiene la elección de la vida eterna también. Tiene el boleto para el reino de Dios. Al menos que regrese al mundo, al menos que en su vida vuelva al pecado y no exista ningún arrepentimiento genuino, es como pierde el pasaporte a las puertas del cielo eterno. Es la única manera. Pero aquel que se mantiene su vida apegada, como vivió Jesús en la tierra, y tiene su corazón haciendo la voluntad de Dios y guarda su vida, ese tiene acceso a las puertas del reino eterno. Y con mayor razón, escuche, y con mayor razón tienen abiertas las puertas del reino de Dios aquellos que se mantienen fieles y obedientes al llamado, a la elección, a la tarea que Dios ha dado para desempeñar aquí en esta tierra. Con más razón, a ellos tienen el acceso abierto al reino de Dios, porque van a recibir grandes sorpresas de parte de Dios para los que se mantuvieron fieles en el llamado. Va a haber retribuciones, va a haber galardones específicamente para aquellos que se mantuvieron fieles, que se mantuvieron obedientes a ese llamado, a esa tarea que Dios manda que hagamos en esta tierra. Imagínense. Mientras quizás algunos, sí, como dice Pablo, enseña, a duras penas el cristiano, ¿verdad?, se esfuerza y va a llegar al reino de Dios. Se refiere a aquellos que no fueron nunca fieles y leales al llamado y que solamente, ¿verdad?, pues se mantuvieron ajenos, distraídos, ocupados en lo suyo, pero nunca se enfocaron en servirle a Dios. Y estos se van a quedar como los chinitos viendo cómo otros que se mantuvieron fieles y respondieron afirmativamente al llamado de Dios, cómo el Señor les da retribuciones, les recompensa los galardones que Él da, y se quedan viendo como los chinitos y yo. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a ser fieles en el llamado. Diga conmigo: debo aprender a ser fiel y obediente en el llamado. Dile a tu compañero que está al lado:
Tienes que ser fiel si quieres recibir recompensa de Dios. Es como el padre que recompensa a su hijo cuando se porta bien. Papá, quiero, sí, hijo, te portaste, fuiste obediente. ¿Cómo de quedó? Me alegra mi corazón en darte lo que tú me estás pidiendo. Así es nuestro Padre. Es importante entender esa parte. Ahora, cuando uno tiene bien arraigado estos dos conceptos, el llamado y el amor de Dios en nuestro corazón, uno nunca caerá jamás. Uno nunca se va a desviar del llamado, porque el amor de Dios fluye. Efesios 3:19 dice: para que entiendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios en ustedes, para que seáis llenos del amor de Dios. Cuando uno es lleno del amor de Dios, cuando uno recibe la revelación del amor de Dios, cuando uno es confrontado por el amor de Dios, uno asume y uno es fiel en ese llamado, porque el amor de Dios te amó tanto a ti y a mí y nos sigue amando, pero que también ama con amor eterno a la humanidad, aquellos que se están perdiendo, aquellos que se están destruyendo, aquellos que están siendo oprimidos por las garras del diablo. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no solamente está con nosotros que ya somos salvos y restaurados, sino el amor de Dios está sobre aquellos que aún no le conocen. El amor de Dios es tan extenso que no quiere que nadie que está en este mundo se pierda. Él no desea que nadie, ninguna familia, ninguna persona que está en este mundo se pierda y se vaya al infierno. Por eso dice la palabra ahí en 2 de Pedro 3:9: no queriendo que ninguno perezca, dice el Señor, no queriendo que ninguno se pierda y vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, como usted y yo tuvimos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Y le digo algo: Dios tuvo que usar un instrumento. Dios tuvo que usar al elemento humano para darte a conocer a ti y a mí de Jesucristo. Dios tuvo que también llamar a otros para hablarte acerca de Él. Y Él quiere que hagamos usted y yo lo mismo. Dios le ha placido elegir a sus hijos para entregarle esta tarea. ¿Cuál es el método que Dios usa para salvar a la humanidad? ¿Cuál es la manera que Dios ha establecido para salvar a los perdidos? Y es ahí donde la iglesia entra en acción. Es donde usted y yo, Dios quiere que nos convirtamos en verdaderos colaboradores, en verdaderos embajadores que representan a Jesucristo en esta tierra y poder salvar a los perdidos. Tenemos un desafío. El 3 de abril celebramos una cosecha para aquellos que vamos a evangelizar. ¿Sí se acuerda, verdad? Para aquellos que vamos a hablar del evangelio. Y antes de la cosecha, en nuestras células, vamos también a llevarlos ahí. Y es por eso que uno necesita aprender acerca de la asignación y el llamado que Dios tiene, que quiere que hagamos. Por eso le he titulado a esta prédica: Dios te está llamando. ¿Qué le vas a responder? Dios te está llamando hoy. Escúchalo, hoy Dios te está llamando. ¿Qué le responderás? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu reacción? Dios primeramente, iglesia, nos hace un llamado. Un llamado es una invitación. Un llamado es para que el Señor nos coloque en una función para poder ejecutarla dentro del reino de Dios. Así como quizás usted tiene una función en particular en el mundo secular y usted la desempeña con diligencia, usted la desempeña con responsabilidad, se esmera para dar lo mejor de usted en esa función, en esa área o en ese puesto o en ese trabajo. Con mayor razón, dentro del reino de Dios, usted y yo somos llamados a dar lo mejor de nosotros, esforzarnos,
ser responsables como Dios demanda de ti y de mí, para hacer la encomienda. ¿Y cuál es esa encomienda? Ir y prediquen el evangelio, ir y vayan y hagan discípulos a todas las familias de la tierra. Prediquen el evangelio, hablen de mí, hablen de mi amor, testifiquen lo que he hecho en sus vidas. Esa es la misión, esa es la tarea. Dile a tu compañero que está al lado: recíbela, tómala. Y tú dile: tú también recíbelo y tómalo en el nombre de Jesús. No solamente es el líder, no solamente es el pastor. El llamado es para todo aquel que tiene a Cristo en su vida y su vida ha sido regenerada, ha sido restaurada. Es para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Es para el discípulo, es para los líderes, es para los profetas, es para los maestros, es para los pastores, es para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Dios nos ha llamado: vayan y prediquen de mí, vayan y ganen a las personas que están perdidas. Háblenle del poder de la cruz, háblenle que yo les amo y que yo deseo salvarles, que yo deseo restaurarles. Así como he hecho con ustedes, quiero hacerlo también con ellos. Lo primero es que Dios nos hace un llamado. Él nos invita. ¿Para qué? Para unirnos a esa misión redentora. Ya conmigo: para unirme a esa misión redentora. Mire lo que dice Jueces 6:14. Vamos a hablar de un varón, el primer siervo, el primer hijo de Dios que fue llamado. Primero Dios nos hace un llamado, nos invita. Jueces 6, capítulo 6, versículo 14. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes, es decir, usa la fuerza que te doy. Está hablando el Señor a Gedeón, para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Imagínense, yo soy el que te envía. Dios le hizo un llamado a este hombre llamado Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba enfocado en su actividad, en la rutina de cada día. Pero Dios lo saca de lo ordinario. Escuche, Dios lo saca de lo ordinario para hacer algo extraordinario a favor de su pueblo. Dios lo saca de una labor física a una labor vital e importante: dar salvación a una generación que estaba siendo esclavizada, que estaba siendo oprimida por los enemigos amalecitas y madianitas. El pueblo de Israel estaba pasándola mal. El pueblo de Israel era saqueado porque venía el pueblo madianita y los amalecitas como un gran ejército, como langosta, dice la palabra, y venían a atacarles, venían a despojarles, a robarles, a quitarles sus ganados, sus animales, sus pertenencias, sus siembras, sus cosechas, su comida, todo se los arrebataba, todo les robaba. Y ellos lo que hacían era esconderse. Habían creado cuevas, cavernas para ahí aislarse, para ahí esconderse del pueblo de los madianitas. Gedeón era una de las personas que cuando veía a los madianitas salía corriendo, ¿verdad? Temblaba de miedo. No hacía ni siquiera algo para defender lo que era suyo. Él se escondía. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel en esa época había abandonado a Dios. Había caído en la idolatría, habían caído a adorar a dioses ajenos, tenían una actitud incorrecta ya delante de Dios, habían practicado cualquier pecado abominable delante de Dios. Y es por eso que así como ellos abandonaron a Dios, Dios también los abandonó a ellos. Su favor y su respaldo ya no estaba con Israel. Pero cuando ellos vieron que eran oprimidos, el lloro, la impotencia que ellos tenían, el dolor, el sufrimiento, la frustración, la pobreza que estaba mermando al pueblo de Israel, fue cuando ellos clamaron, lloraron, pidieron: Señor, ayúdanos,
ten misericordia de nosotros. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos que te hemos abandonado. Cuando ellos tuvieron ese arrepentimiento genuino, Dios los escuchó y mandó. Primero eligió y después llamó a un siervo suyo. Le hizo la invitación, le hizo el llamado. Y Gedeón, cuando Dios a través del ángel se le presenta y le dice la escritura que se le quedó mirando y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón, él no se consideraba, es más, ante los ojos del pueblo y de la gente, no era ni valiente ni esforzado, sino era cobarde, era miedoso, que rápidamente se escondía, que no era capaz de defender su propia cosecha. Pero Dios a través del ángel le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Sabe lo que significa el nombre de Gedeón? Guerrero. Y Gedeón fue un guerrero. Y Gedeón fue ante los ojos de Dios esforzado y valiente, porque toda la unción de la presencia del Señor lo habilitó para que él pudiera liderar, para que él pudiera salvar y rescatar al pueblo de Israel en manos del enemigo de los madianitas y los amalecitas. Y fue cuando él recibió el llamado, fue cuando él dijo: Señor, lo voy a hacer esa tarea. Y con 300 hombres salvó a Israel. Él no tuvo que meter las manos, ni siquiera tuvo que pelear, sino que Dios trajo una confusión dentro del pueblo amalecita y madianita, que solamente ellos, al tocar las trompetas en los diferentes puntos, en los sectores, ellos se espantaron y cayó una gran confusión, que dice la escritura que ellos mismos empezaron a matar, y así Dios libró al pueblo de Israel de los madianitas. Pero todo porque Dios tuvo que comenzar en llamar, en elegir, en dar la invitación a un hombre. Ahora, dése cuenta, los madianitas representan al diablo que tiene sometido y que le está robando y que lo está matando y que lo está afligiendo y que lo está encadenando en muchas adicciones, en el alcohol, en la droga. A muchos lo está esclavizando en la inmoralidad sexual, a muchos lo está esclavizando en el sufrimiento, en la depresión. Pero Dios ha elegido a los Gedeones aquí en esta mañana. Amén. Dios ha elegido a los Gedeones aquí en esta mañana. Y tú eres un Gedeón. Yo soy un Gedeón, donde Dios te ha dicho: no soy yo quien te envía, yo soy el que te envía, el que te llama, el que te ha elegido para que hagas la tarea, para liberar a los que están oprimidos por el enemigo. Y tú y yo tenemos que aprender a asumir ese llamado. Tenemos que aprender que si el Señor nos envía, el yo soy es el que nos habilita, es el que nos escoge para hacer la tarea. Ahora, cuando dice yo soy el que te envía, esa palabra enviar significa ser un mensajero. ¿Qué significa? Ser un mensajero. O sea, te comisiona y te designa un puesto para desempeñar, una función para poder ejecutarla. O sea, Dios te llama, y cuando Él te llama, Él te hace la invitación para que tú desempeñes esa encomienda, para que tú desempeñes esa tarea. Cuando Dios quiere salvar a la humanidad, lo que Él hace primero es llamar, para que Él pueda redimir y usar a los instrumentos, al elemento humano. Él primero llama, Él primero lanza la invitación, Él primero de manera personal y específica te escoge y te habilita. Es importante entender esa parte. Un ejemplo lo encontramos en Éxodo 3 del 1 al 4 y está hablando de Moisés. Escuche: apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, él también estaba enfocado en una función en particular, en una función física, en una función terrenal. Estaba él enfocado en lo suyo. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y las llevó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y
Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Primera de Samuel 3, del 8 al 10, dice así: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Ya lo había hablado 2 veces a Samuel. Esta fue la tercera que Dios habló a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces respondió Elí que Jehová, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Imagínense el cuadro tan precioso y tremendo del llamado de estos 2 varones. Él los llamó por su nombre, y yo quiero que preste atención acá. Él los llamó por nombre: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Y ellos respondieron: Señor, heme aquí. Señor, habla, porque estoy atento a lo que tienes para mí. Esa expresión, Señor, heme aquí, se refiere: Señor, estoy listo. Señor, estoy preparado para esa encomienda que tú tienes para mí. Estoy dispuesto, estoy con la disposición de ir con esa función que tú quieres que yo realice. Habla, dame a conocer cuál es la tarea, cuál es la labor, qué tengo que hacer. Heme aquí, sí voy a aceptar, sí lo voy a hacer, estoy dispuesto. Wow, qué tremendo en el llamado de estos hombres. Y sabe, el Señor te conoce muy bien, me conoce muy bien. Y Él en este día te está llamando personal, directo. Te está llamando por nombre también: Alfredo, Alfredo, Tomás, Tomás, Oscar, Oscar, Maribel, Maribel, Gladys, Gladys, Ricardo, Ricardo, Eloísa, Eloísa. Nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce bien. Él se dirige directo, Él se dirige de manera personal y de manera específica. ¿Sabe por qué? Porque el llamado que Dios nos hace demanda una respuesta de nuestra parte. La invitación que Dios nos está lanzando demanda una reacción, demanda una respuesta. Dios te está llamando, Dios me está llamando. ¿Qué responderás? ¿Qué vas a decir? El llamado que Dios hace, Él demanda una respuesta de tu parte y de mi parte. Hay 2 respuestas que podemos decir al Señor. La primera, podemos responder afirmativamente a su llamado: sí, Señor, heme aquí, como Moisés, como Gedeón, como Samuel. O podemos negarnos y decirle: Señor, no quiero. Hay 2 respuestas. Dios te está llamando. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Marcos 2, del 13 al 14, escuche lo que dice. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, que es Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Mire qué precioso es esto. Dios vio a Leví. Leví estaba también enfocado en una tarea en particular, muy metido en esa área que él estaba desempeñando. Pasa Jesús y lo ve, se dirige muy personal a Leví y le dice: Leví, sígueme. Leví no podía decir: no, porque yo creo que le habla a otro. A mí no. Cuando Dios hace el llamado, no lo hace a ver quién le cae la bolita, a ver quién le cae la tarea o la función. No, Él habla personal y directo, a ti y a mí particularmente. Y Él
vemos acá que Jesús así lo hace. Leví, sígueme, te invito, te llamo a que me sigas y me sirvas. Y la reacción de este hombre es que dejó lo que estaba haciendo. No le importó dejar botado ahí esa función que estaba desarrollando. No le importó dejar ahí el dinero de los bancos tributos que estaba contando. Él respondió afirmativamente como Dios esperaba y demandaba de este hombre. Leví se portó a la altura del llamado que Jesús le estaba haciendo a este hombre. Y te digo algo, Dios está esperando que tú y yo nos portemos a la altura del llamado que Dios nos hace hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos acá? Otro ejemplo, Lucas 19, del 5 al 9, del 5 al 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pase yo a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Había una gran multitud, una cantidad de multitud. Zaqueo, por más, era él de estatura pequeña, y por más que brincaba porque sabía que iba a pasar Jesús en Jericó, no podía verlo. Y él tuvo que subir a un árbol sicomoró para que de esta manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús va pasando por Jericó, alza su rostro donde está Zaqueo, se dirige personal y de manera específica y le dice: Zaqueo, baja, desciende. Hoy voy a estar en tu casa porque tengo un llamado para ti. Hoy voy a quedarme en tu casa porque tengo una invitación que darte. ¿Y sabe cuál fue la reacción de este hombre? Pero se bajó rápido, todo gozoso, todo contento, todo alegre, con ánimo pronto se bajó y fue con Jesús a recibirle en su casa, todo gustoso, ¿verdad? Y él respondió afirmativamente al llamado de Jesús. De tal manera que él dijo: si en algo he defraudado, hoy lo devuelvo cuadruplicadamente. Y sí, Señor, te voy a seguir y te voy a servir. Y fue que Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo respondió afirmativamente. O podemos negarnos a rechazar su invitación. Podemos decirle: no, Señor, no quiero, no se me pega la gana, no lo voy a hacer, en otro momento, no me gusta. Miren lo que dice Marcos 10, del 21 al 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo una cosa, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y está hablando del joven que era acaudalado, que tenía mucha riqueza, muchos terrenos, muchas casas, muchas posesiones. Y solamente Jesús le metió el dedo en la llaga, por decirlo así, porque era un punto que le costaba a esta persona. Jesús solamente estaba probando el corazón de este joven y le lanzó el llamado, le lanzó la invitación. Ok, has hecho todo: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Ok, solamente te falta otra cosa. Despójate de lo que te detiene servirme. Despójate de lo que te impide responder a mi llamado. Abandona todo eso, dáselo a los pobres, a los que más necesitan. Sé generoso y ven y sígueme. Toma tu cruz. ¿Usted cree que este joven reaccionó como los otros? Sí, Señor, heme aquí, lo voy a hacer. No. Aunque no dio una respuesta básica de decir no, pero su actitud, sus acciones demostraron que estaba rechazando el llamado de Jesús. Porque él, todo triste, todo cabizbajo, todo enojado: ¿por qué me piden? ¿Con qué voy a vivir? Me voy a quedar sin dinero. Se fue, dio media vuelta y se retiró. Rechazó el llamado de Jesús. No aceptó la invitación que Dios tenía para este hombre. Otro ejemplo, no una persona, pero sí en una ciudad.
Mateo 23:37, cuando dice, Jesús se planta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Qué triste, porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Se negaron a creer que era el Mesías prometido. ¿Cuántas veces, dice el Señor, estuve yo queriendo juntarlos, dándoles la invitación? Insistí una y otra vez, llamándoles a que vinieran a mí, a que se convirtieran, a que aceptaran al Padre, y ustedes no quisieron. Se negaron a creer que era el Mesías, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Les mandé profetas, ¿y qué hicieron? No le creyeron, los mataron. Hoy en día algunos matan a los profetas por su incredulidad o por lo que hablan, porque no han creído a los enviados de Dios. ¿Cuántos santos hombres míos, hijos míos, te envié a Jerusalén y los apedreaste? Y qué triste que hoy en día siguen apedreando a los que les son enviados. No de forma literal, pero sí en la parte del corazón, en la parte de los pensamientos, en la parte interna, en las actitudes, en lo que dicen, en lo que hablan, en su incredulidad, en su endurecimiento de su corazón. ¿Cuántas veces quise, te hablé, te extendí la invitación y tú te seguiste negando? ¿Sabe quién recibió ese llamado, esa invitación? Los extranjeros que no eran judíos. Y eso es tremendo. Los extranjeros se llevaron la bendición. Entonces, cuando Dios hace un llamado, además de ser de manera específica, demanda que tú y yo demos una respuesta. Demanda que tú y yo podamos a dar una respuesta correcta. Él espera que tú y yo podamos responder afirmativamente. O puedo decir: no quiero, no se me da la gana, no lo voy a hacer. Y quizás uno lo puede decir literal, hablándolo, o por muy interno en su corazón, o en su mente, o en su actitud, o en sus acciones, como el joven rico, ¿verdad? Que no dio respuesta literal, pero en sus acciones y en su actitud demostró que estaba rechazando el llamado. La invitación que Dios nos hace no solamente nos demanda una respuesta, iglesia. No solamente nos demanda decirle: sí, Señor, aquí estoy, o tal vez el negarnos. No, el Señor también demanda que si uno responde afirmativamente y le dice: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras, estoy dispuesto, quiero hacer la labor, quiero hacer la tarea, quiero cumplir fielmente y obedientemente el llamado. Entonces el Señor también demanda de ti y de mí que seamos responsables y comprometidos. ¿Que seamos qué? Dile a tu compañero que está al lado: Dios demanda que si tú aceptas, seas responsable y comprometido. Un ejemplo de esto, Mateo 22, del 1 al 14. Estúdialo en casita, no lo voy a leer porque es largo, pero le voy a resumir lo que dice Mateo 22, del 1 al 14. Se trata de un rey que hace una fiesta, un banquete de bodas para su hijo. Y él lanza el llamado, lanza la invitación a los que él consideraba que iban a aceptarlo. Él lanza el llamado a sus amigos, que se suponía que ellos iban a responder afirmativamente. Pero cuando le hace la invitación, cuando le hace el llamado, ellos se negaron. Ellos dijeron no honraron la invitación. Despreciaron la invitación del rey, despreciaron lo que el rey tenía para ellos, no quisieron, y cada uno se fueron a sus labores, a sus respectivas funciones, en lo que estaban más enfocados, en lo que estaban más metidos, se fueron y no respondieron la invitación del rey. El rey es un prototipo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos amigos somos tú y yo. Dios te está llamando. ¿Qué vas a responder? Y dice que el rey se asombró. Pero si yo pensaba que ellos iban a aceptar mi llamado, se supone que son mis amigos y que no iban a rechazar esa invitación. ¿Saben qué? Vayan a las calles
A cualquiera que encuentren ahí, denles el llamado, invítenlo, díganles que los invito a un banquete, los invito a una fiesta, vengan, les hago la invitación. Y lo más tremendo es que las personas que estaban en la calle respondieron afirmativamente, aceptaron la invitación. Ojo acá, tú y yo no estamos obligados a responder al llamado de Dios, porque tienes el libre albedrío. Pero si yo entiendo todo lo que el Señor ha hecho en mí y que me dejó demostrar su amor en una cruz, cómo yo estaba antes y ahora cómo me encuentro por la gracia de Dios y todo lo que por amor y gracia me ha brindado, entonces yo no tengo por qué tener inquietudes o titubeos de decirle, Señor, sino que me voy a mantener firme en esa vocación, me voy a mantener fiel a ese llamado y le voy a decir, Señor, heme aquí, yo lo haré, estoy listo. Y si yo digo de esta manera, entonces el Señor demanda que tú y yo seamos comprometidos con el Señor, que seamos responsables en la viña del Señor. Porque en esta parábola el Señor enseña que los que acertaron el llamado a la invitación sabían que tenían que actuar con responsabilidad, con compromiso a esa invitación. Ellos sabían que no debían de ir hacia la Iseba, tenían que arreglarse, tenían que ponerse las ropas de gala, ropa para la ocasión. Ellos sabían que no tenían que ir todos sudados, todos sucios, no. Ellos sabían que al aceptar la invitación tenían que actuar con responsabilidad, con compromiso. Y ellos se fueron a bañarse. Cuando supieron la hora y el lugar, se fueron a arreglarse, se fueron a bañar, se fueron a poner las ropas correctas, las ropas adecuadas de gala, y se fueron a la fiesta. No crea que cuando ellos aceptaron la invitación se fueron así nada más, sin arreglarse. No, ellos actuaron con responsabilidad. Por eso le digo, le estudie esa parte. Ellos actuaron con compromiso. De modo que cuando el rey ve que todos llegaron, él contento, alegre, porque respondieron afirmativamente a su invitación, a su llamado, y de pronto ve a alguien que estaba vestido así como si estuviera en casa, ¿verdad? Todo ahí con su sport quizás, ¿verdad? Y lo ve y le se acerca y le dice, oye, amigo, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás vestido así? Si tú respondiste a mi llamado, si tú aceptaste la invitación a esta fiesta, ¿no deberías tú tener el compromiso y la responsabilidad de haberte cambiado, de haber actuado de forma responsable con las ropas correctas? ¿Por qué tú vienes así? Y en la Biblia vemos, ahí en ese texto que le di, Mateo 22 del 1 al 14, que lo amarraron y lo echaron fuera de la fiesta. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Aunque esta persona había aceptado el llamado, quería participar y estar en la fiesta, pero no quería el compromiso y la responsabilidad que eso conllevaba al participar o al estar en esa fiesta. Y uno puede caer en ese error. El decir, sí, Señor, recibo tu llamado, lo voy a hacer, pero no actúa con responsabilidad, no actúa con compromiso. Solamente una minoría, solamente una célula lo hace, por decirlo así, un ejemplo. Solamente un remanente lo hace, porque estamos tan acostumbrados a participar y recibir los privilegios y los beneficios, pero no la responsabilidad y el compromiso que eso conlleva. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, es como pensar el casarse en su momento dado y decir, sí, acepto, me voy a casar, y la fiesta y la comida y el momento, todo bonito, sí, pero no solamente es eso. Uno sabe que al casarse tiene la responsabilidad y el compromiso el esposo de sustentar, de proveer al hogar, de trabajar, de darle la semana a su esposa, de amarla.
de respetarla, no solamente de palabras, sino en acciones. Y la esposa de amarlo y respetar al esposo, de atenderlo, tener su comida lista, ¿verdad? Eso lleva una responsabilidad. No podemos tener la mentalidad de que me voy a casar, pero no quiero este compromiso de tener que estar dándole a mi esposa su semanita, ¿verdad? Que estar manteniendo a la casa a mis hijos, estar dando. O sea, no podemos pensar eso. Todo lleva una responsabilidad, todo lleva un compromiso. Si tú estás en un trabajo, tú sabes que tienes un compromiso y una responsabilidad y lo tienes que ejecutar excelentemente. Como dije al principio, dar lo mejor de ti. En el cuerpo de Cristo, en el llamado, en la tarea, Dios demanda de ti y de mí hacerlo con excelencia. Nos demanda hacerlo correcta y sabiamente, con responsabilidad, con compromiso. No hacer la obra de Dios indolentemente. ¿Sabe qué es hacer la obra de Dios indolentemente? Ahí se va. Que carece de compromiso, que carece de responsabilidad. Dice Malaquías, ahorita el Espíritu Santo me está llevando a eso. Ve y preséntale a tu rey lo que es cojo, lo que está podrido, lo que está manco y roto. A ver si tu rey te va a aceptar eso. Porque muchas veces caemos en el error de que presentar al Señor algo que no carece de compromiso, responsabilidad. Por eso quiero decirte que el llamado no es un juego. El llamado es importante, serio y vital que Dios nos hace. Ya depende de ti y de mí si respondemos afirmativamente o nos negamos a ese llamado. Pero Dios da una promesa: aquel que se mantenga fiel y obediente al llamado, en mi reino les espera grandes galardones y grandes recompensas. Una corona hermosa adornada de piedras preciosas, por si no lo sabía, una de tantas que Dios tiene reservadas para los que acertaron a su llamado correctamente. Entonces Dios te está llamando. ¿Qué le vas a responder? Dios envía con su respaldo a los que aceptan su llamado. No tan solo nos manda ahí a su bendición. No, Él, si acertamos y le decimos: sí, Señor, heme aquí, lo haré, Él nos envía y nos respalda. No nos deja solos, no. Él nos da la unción, Él nos da la autoridad, Él nos da de su presencia, de su Espíritu Santo, con poder y fuego, para hacer la encomienda, para hacer y ejecutar la labor de ir y hacer discípulos, de manera que Él nos dirija y Él nos use. Solamente Él necesita la disposición, Él necesita el corazón que diga: Señor, aquí estoy. Recuerdo hace años atrás, cuando el Señor me hizo el llamado, y yo le dije en su momento dado: Señor, no sé cómo es esto, porque muchas veces podemos decir: pero es que no sé cómo le voy a hacer, pero es que si no gano a nadie, pero es que, y el pero, siempre los peros por delante. Pero en ese momento yo le dije: Señor, yo no sé cómo se hace esto, pero si tú me estás hablando y me has escogido y te agradó mi vida para hacerlo, voy a obedecer. No lo sé, pero algo estaré seguro: que si tú me has llamado, tú te vas a encargar de formarme, de enseñarme, de adiestrarme, de capacitarme, de guiarme. Y por lo tanto, Señor, heme aquí, aquí estoy, lo voy a hacer. Te obedeceré. Y te puedo decir que cuando yo respondí afirmativamente, pude ver el respaldo de Dios. Pude ver cómo la mano de Dios me habilitó, me enseñó, me capacitó, derramó de su Espíritu Santo, de su sabiduría que viene de lo alto. Y es que el día de hoy, si Dios me tiene hasta este momento, es porque el Señor se agradó de mí, vio algo en mí y Él hizo la obra. Y es lo mismo contigo. Dios solamente quiere tu disposición.
Él quiere tu corazón. Él quiere que te mantengas firme en la vocación, en la elección, para que tú no te desvíes, no te desenfoques y puedas recibir en el futuro ese galardón. Él nos envía, recuerde, no solamente nos delega una tarea a realizar, sino Él nos envía porque nos da de su poder y de su autoridad. Diga conmigo, cuando Dios me envía, me da de su poder y de su autoridad. Jueces 6 del 15 al 22, y vamos cerrando, dice así. Entonces le respondió: Señor mío, Gedeón en su momento, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Muchos podemos decir: pero Señor, es que yo no he recibido un curso de evangelismo, no me he capacitado cómo es que debo de hablar, no he tenido pues teología o estudios para poder entender cómo es que debo de hablar, Señor. Es que mira, estoy así, mira lo otro, mira, es que esta situación en que estoy pasando no. El Señor te dice: yo te envío. Hay argumentos que el diablo usa en nuestra mente para frenarnos de no cumplir con el llamado. El no puedo, es que no tengo tiempo, es que no soy bueno para eso, para este área de evangelismo, es que no está en un instituto bíblico, es que ni tan siquiera apenas voy a empezar capacitación destino. El Señor te dice, como a Moisés en su momento: no soy yo el que te envío, como le dijo Gedeón, no soy yo el que te habilito y el que te voy a usar, no serás tú, voy a ser yo, pero a través de tu vida. Y cuando Dios nos dice: no te envío yo, es porque nos da su autoridad, su poder y su Espíritu Santo, para que solamente tome nuestra boca, tome nuestra mente, tome nuestro corazón y hagamos la obra. A mí me llenó de gozo saber que una de las personas nuevas, ya trajo personas nuevas en una célula. Y es nueva. ¿Eso qué quiere decir? Pues ella entendió que Dios tenía también un llamado, que entendió que Dios también quería usarla, entendió que también Dios tenía una invitación y que solamente se dejara usar. Lo hizo. Y ahí está, dos frutos en una célula. Se adelantó para la mini cosecha, bueno, pero ahí está. Diga conmigo: Señor, úsame. Dígalo conmigo: Señor, úsame. Quita de mí argumentos, excusas, porque yo haré la obra que tú tienes para mí. Y Casa de los Milagros dice: dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, el Señor le demostró de manera sorprendente a Gedeón que él estaba con él. Él puso un cabrito, vertió el caldo sobre la leña, sobre la carne, y el ángel de Jehová tocó el báculo sobre la punta de la carne y enseguida ascendió, ¿verdad?, fuego y consumió esa ofrenda que Gedeón había ofrecido. Y cuando Gedeón ve eso, pudo darse cuenta que Dios iba a estar con él y que solamente él iba a ser un instrumento. Dios va contigo, solamente tú eres un instrumento. Cuando dice la escritura en Zacarías 4:6, así que el ángel le me explicó. Escuche, Zacarías 4:6 en la traducción lenguaje actual. Así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, no se hace falta que seas estudiado, no hace falta que tengas un amplio repertorio de textos por haber para explicar, no hace falta que seas poderoso ni que tengas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi Espíritu Santo, yo, el Señor Todopoderoso, y te aseguro que así será.
¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por esa palabra? Entonces, amado hermano, Dios no necesita de tu conocimiento intelectual humano. No necesita lo que tú puedes hacer, los medios que tú puedas usar. Él no necesita eso, sino que Él dice lo único que tú y yo necesitamos, que es el Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso estará contigo y estará conmigo, y eso te basta solamente. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque muchas veces, te voy a decir algo, no va a existir ninguna posibilidad de hacer la obra de Dios si nosotros lo pretendemos hacer con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. No, será imposible. Lo único que el Señor quiere es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros para encaminarnos a hacer la obra de Dios. O sea, Dios obra a través de gente sencilla. Escuche, Dios obra a través de gente sencilla, de gente débil, insignificante, que aparentemente ante los ojos de los demás o del mundo no dan ni un centavo por él o por ella. A esos Dios los usa para moverse de una manera sobrenatural por la presencia del Espíritu Santo, que hace reposar sobre esa clase de gente que está con la disposición, y que el Espíritu Santo hace el resto. No hace falta que usted sea un teólogo para poder evangelizar. Usted le basta solamente la presencia de Dios. ¿Sí lo entiende? Dile a su compañero que está al lado, solamente te basta la presencia de Dios en tu vida. Recuerden, amados hermanos, en 1 Corintios 1, 26 al 27. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado, lo más vil y menospreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Es decir, decirse, yo lo hice, traje este fruto por mi sabiduría, porque soy muy sanguíneo, tengo el carisma y esto. No. Dios usa a la gente sencilla y más insignificante para avergonzar a los que se creen lo sabelo todo, ¿verdad? A esa clase de gente Dios los usa para avergonzar a los que se creen sabios, para que nadie se pueda enorgullecer, jactarse o vanagloriarse de lo que hizo en ese momento, sino, como expresaba Pablo, lejos de mí esté de gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. Amén. Quiero que se ponga de pie. Dios te está llamando, pero espere. Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Qué le vas a responder? ¿Te levantarás como Gedeón? ¿Como Moisés? ¿Como Samuel? ¿Como Zaqueo? ¿Como Mateo? Sí, Señor, heme aquí, aquí está mi corazón, estoy dispuesto. ¿O serás como el joven rico que da un paso al costado? ¿O serás como la ciudad de Jerusalén en su momento dado, que se negó al llamado de Dios? ¿Qué vas a responder? Este 3 de abril tenemos cosecha. Antes de la cosecha tenemos mini pesca en las células. Y Dios es ahí cuando Él está esperando que tú respondas afirmativamente. Señor, estoy dispuesto a que tú me uses para llevar salvación y dar libertad a los que están oprimidos bajo el poder del enemigo, y dar redención a través de tu Espíritu Santo, y sus vidas sean restauradas, sean transformadas y tengan el milagro que tú tienes para ellas. O le dirás, no quiero, no se me pega la gana, no lo voy a hacer. Esa es tu decisión. Y si tú te niegas, Dios no te obliga, ni yo tampoco. Solamente es Dios te bendiga. Pero si tú aceptas el llamado, ponte de pie, por favor.
Y si tú aceptas el llamado, te invito a que te integres al equipo que está viniendo cada semana a orar y a interceder por esas almas que se vamos a predicar. Que te incluyas en el ayuno parcial y que podamos hacer la obra juntos. Mire, la unidad el diablo la detesta. Cuando hay un pueblo en unidad, como lo hizo en su momento cuando construyeron la torre de Babel, se unieron y lograron construir una torre muy alta, que era algo ya incorrecto que Dios estaba observando, pero la unidad hizo eso. Si tú y yo nos unimos de hombro a hombro, de mano a mano, a hacer la labor evangelística, serán las primicias de la palabra que Dios dijo: es hora de cosechar, es hora de cosechar, y serán las primicias de ver la multiplicación que Dios ha hablado para nosotros en este tiempo. Alza tus manos al cielo. Dios dio una palabra y Él dijo: es tiempo que yo use sus labios, es tiempo que use su boca para desatar palabras de fe, de esperanza, para desatar palabra de mi evangelio, para desatar vida, para desatar milagros, libertad, sanidad, provisión. Es tiempo, dice, expresaba el Señor a través de la profeta, es tiempo que usen su boca, sus labios, para glorificar mi nombre. Señor, aquí estamos como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí, lo haremos. Estamos dispuestos a hacerlo, queremos hacerlo. Señor, aquí está mi corazón, úsalo, revélame esas personas que están listas, que están preparadas para que yo les predique, para que yo comparta el testimonio que tú has hecho en mi vida. Padre, que en estas semanas, Señor, podamos salir a contactar, podamos salir a evangelizar, podamos invitar a la casa, a un café, al cine, al parque, no sé, que salgamos para contactarlas y empezar, Señor, a predicarles, empezar a hablarles de tu amor, Jesús. Que el tan solo hecho de decirle: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahí tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y fluya para ver qué es lo que está pasando en esa persona, y así ministrar de manera específica y poder compartir de tu amor, de tu milagro, que eres el Dios de la esperanza, que eres el camino, la verdad y la vida, que somos la luz de este mundo, que somos la luz para poder, Señor, expandirlas a los que están en oscuridad, y que la luz de Cristo les alumbre. Vas a recibir el aceite en tu mano y te lo vas a poner en tu boca y en tu cabeza, y ahí se va a desatar esa unción de evangelismo, esa unción de discernimiento, esa unción del Espíritu de Dios sobre ti. El espíritu de consejo, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Ahí va a estar reposado sobre ti. Los 7 espíritus de Jehová ahora fluirá sobre nuestras vidas. Empieza ahí a ungirte, empieza ahí a orar y decirle: Señor, me unjo y declaro, Señor, que los cielos son abiertos y tu Espíritu Santo me activa, me habilita. Esa unción de evangelismo, esa unción, Padre, donde tu Espíritu tomará mi boca, tomará mi vida, y fluirá palabra de poder, palabra de autoridad, palabra que sanará al quebrantado de corazón, que dará venda al que está afligido. Ay, dile: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar las buenas nuevas a las personas, para dar la salvación a los corazones abatidos. El Espíritu Santo está sobre mí para dar libertad a los que están en las cárceles espirituales y darle apertura, darle la libertad, Señor. Aquí está mi vida, úsala.
para que en este tiempo, en esta semana, salga a contactar, Señor, salga a predicar de las buenas nuevas, los traiga a la cosecha, a la mini pesca en la célula y a la cosecha del 3 de abril, Señor. Muévete en nuestras vidas con poder y gloria en el nombre de Jesús. Gracias, te damos gracias porque entendemos que a esto hemos sido llamados a hacer luz, llamados a ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Profetas ayer nos mandó y decía que es el tiempo, ¿verdad?, de predicar la palabra, que ungiéramos nuestras manos, nuestra boca. Y dice la palabra en Mateo 10, versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibiste y da de gracia. Darle al Señor gratitud a Él también lo damos cuando estamos predicando la palabra a otras personas. Cuando tú le predicas a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino, a tu familiar, estás también dándole gracias al Señor porque Él te ha salvado, porque Él te ha sanado, te ha libertado. Y aquí nos da la palabra el Señor donde dice que sanemos enfermos, que oremos, que pidamos libertad para el que está cautivo. Por eso el Señor nos mandó a que ungiéramos nuestras manos y a que ungiéramos nuestras bocas para predicar la palabra del Señor. Te voy a invitar que con esta actitud de gratitud a Él por todo lo que Él ha hecho en tu vida, tú levantes tu ofrenda, tus diezmos al Señor y le digas: Señor, gracias por todas las bendiciones que me has dado. Señor, gracias por la libertad. Señor, gracias porque me sanaste en enfermedad, en tiempo de angustia. Ahí levanta tu voz, levanta tus manos y tu voz al cielo y dile: Señor, hoy levanto, Señor, mis manos, mi ofrenda con gratitud a ti por todo lo que has hecho en mi vida, porque me sanaste, porque me has guardado de la enfermedad, porque tú me diste la libertad cuando yo estaba en ataduras, cuando no te conocía, Señor. Yo hoy te doy mi ofrenda de gratitud a ti, Señor. Yo te doy de gracia lo que tú me has dado de gracia, Señor. Padre, eres bueno, eres fiel. Gracias por tu amor inmenso, Señor. Hoy atamos y reprendemos todo espíritu inmundo que quiera perturbar nuestra economía, robándonos la bendición que tú nos das, Señor. Y Padre, hoy bendecimos a cada familia, a cada hogar, cada persona, Señor. Padre, que tú bendigas la obra de sus manos, Señor. Que nuestras manos sean productivas, Señor, y que veamos el fruto, Señor, de la bendición de trabajar, de fluir en los talentos que tú nos has dado, Señor. Gracias, gracias, te honramos, Señor, a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, y te le damos con mucho amor por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes pasar a depositar tu ofrenda con alegría, con gozo. Los avisos es que esta semana nos retrasamos con Capacitación Destino por cuestiones fuera de nosotros. Ahora no nos pudieron enviar los libros a tiempo, por eso es que les decimos abonen para que con tiempo lo pidamos. Y pues ahorita esta semana, pues ya probablemente entre hoy y mañana deben llegar los libros. Iniciamos el viernes. Y ahorita al final tenemos lo que es la introducción a Universidad de la Vida, entonces a Capacitación Destino. Y los jóvenes tenemos el sábado a las 8 de la noche, Universidad de la Vida, ya la primera clase. Entonces sí les pedimos que estén todos puntualmente en sus clases. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y recuerden estar orando, estar asistiendo a su célula, estar orando por lo que es el 3 de abril, la cosecha de milagros. Será que Dios haga milagros poderosos y vidas sean transformadas. Padre, hoy bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque
tú nos guardas, porque tú nos bendices, porque tú nos cubres siempre con tu sangre preciosa. Declaramos, Señor, que tú bendices a cada hogar, a cada familia, que hay paz en los hogares, que hay tranquilidad y que todo, Señor, lo que pretenden a realizar en esta semana, Señor, será de victoria, será de bendición para sus hogares. Señor, guarda y líbranos de todo mal, Señor, bendícenos y protégenos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él es fiel. Que el Señor les bendiga. Les mandamos, ¿verdad?, saludos también a los que están virtual.